políticos siguen siendo vulnerados, falsos positivos, las bandas criminales que son en el fondo los mismos paramilitares. El departamento de Córdoba pues que se está desangrando. Yo regularmente voy a Montería. No hay ni Dios ni ley allá en este momento. Sí, yo voy a Montería regularmente porque tengo procesos, y cuando leo el meridiano es como leer el espacio, o sea, escurre sangre. El meridiano de Córdoba reseña diariamente 7, 8, 9 asesinatos de gente del pueblo de Córdoba. Infortunadamente tuvo repercusión en los medios el asesinato de estos dos jóvenes de la Universidad de los Andes, pero es algo cotidiano para la gente de Córdoba, el asesinato de sus habitantes, de abogados, de gente muy joven, donde efectivamente todas estas bandas criminales están asegurando pues el control de puestos paramilitares, porque siguen contando con el apoyo irrestricto de la fuerza pública, siguen pues con una serie de actos violentos. No solamente los derechos civiles y políticos siguen siendo violados, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Una de las grandes lecciones que nos deja Túnez es que hay países que tienen muy buenos números en materia macroeconómica. Túnez crecía al 5% de la inversión extranjera, tenía unos números mucho más eficientes o mucho más hasta cierto punto buenos que los de Colombia, pero la población seguía sumida en la miseria. Es lo mismo que pasa en el país. Aquí nos cacarean unos números macroeconómicos muy buenos, una inflación de un dígito, un crecimiento relativamente sostenible, pero esos recursos no están siendo distribuidos dentro de la gran masa de la población, sino que efectivamente se quedan en unas pocas manos. Entonces, en esa materia Human Rights Watch repite lo que ha repetido durante los últimos 10 años, es que la situación de derechos humanos en Colombia no ha mejorado, que sigue siendo un conflicto armado, es decir, que no lo podemos negar, que más allá de las trampas semánticas y sintácticas que utilicen ciertos elementos de la derecha, aquí sigue habiendo un conflicto armado, donde efectivamente el tema de tierras, el tema de justicia, de dignidad del pueblo colombiano sigue siendo afectado por este tipo de políticas, donde efectivamente se aplica un modelo neoliberal que, como decía Eduardo Galeano, hace que los hombres se encarcelen para que los capitales fluyan con total libertad. En este momento particular, Human Rights Watch simplemente nos hace ver o nos repite lo que ha efectuado durante las últimas décadas, de que la situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo muy grave. Yo creo que sería conveniente, aprovechando que está Aurelio aquí, hacer un análisis un poco más en contexto, en términos siguientes. Hay 3 escenarios fundamentales. El primero, el que tiene que ver con la visita del vicepresidente Angelino Garzón a los Estados Unidos en busca o en procura del TLC, de que se suscriba un TLC con los Estados Unidos, que esto pues está bastante difuso, que se logre ese tipo de situaciones. Por otro lado, está el informe de la Human Rights Watch y algunos comentarios que han sido publicados en los medios de comunicación. Algunos columnistas se han pronunciado en contra del informe de Human Rights Watch, diciendo que eso precisamente, ese tipo de informes son los que han hecho que sea imposible que Colombia suscriba un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y entonces tangencial, o sea, se puede desechar los derechos humanos con tal de que el capital logre ganancias. El TLC no se firma por el informe de Human Rights Watch, se firma porque efectivamente el Partido Demócrata no quiere entrar en conflicto con gran parte del movimiento sindical norteamericano que se opone a la firma del tratado, pero esa es una gran falacia, que el tema que es un interés altruista de los Estados Unidos no firmar por temas de derechos humanos. Las cláusulas de derechos humanos en Colombia, supuestamente la ayuda militar norteamericana está supeditada al cumplimiento irrestricto de los derechos humanos. Pero aquí en este momento, por ejemplo, apoyaron a bases militares como la de Santo Domingo que estuvo, perdón, la de Palanquero, que estuvo involucrada en el tema del bombardeo de Santo Domingo a Arauca, y los mismos norteamericanos supieron que efectivamente están bombardeando civiles y siguieron con la ayuda militar. Como lo hacen en Afganistán. Como lo hacen en todas las partes del mundo. Cuando el capital necesita niveles de ganancia, el tema de los derechos humanos es totalmente irrelevante. Aurelio. Bueno, primero que todo saludar la presencia de nuestro compañero y amigo Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Nos alegra que esté aquí con nosotros en este programa, que tiene además un sesgo hacia un reconocimiento a la labor. Usted fue compañero de muchos años en FECODE, en la CUNY, lo conoció tanto más que nosotros. Bueno, yo quiero muy brevemente, por esta limitación de tiempo que tenemos, yo quiero primero presentar una pequeña discrepancia con Pedro, de decir que en Colombia los números macroeconómicos son buenos. No son buenos, son malos y muy malos. Sí, no nos metamos ese cuento. Quiero explicarle 3 o 4 puntos que me parecen fundamentales. Lo primero es que Colombia en la década pasada, está en el libro que yo escribí sobre confianza inversionista, nunca llegó a crecer en promedio en la década por encima del 5%. El crecimiento del PIB de Colombia creció en la última década del 4,1%, que es un crecimiento
mediocre a escala mundial y muy bajo a escala de América Latina, sobre todo en un periodo de un buen valor para los llamados productos básicos o commodities, etc. O sea, no es cierto que Colombia tenga números macroeconómicos buenos. El segundo punto, la inflación de un dígito. No es cierto que la inflación de un dígito sea un éxito de la política económica de Colombia. La inflación de un dígito es un hecho universal. Ya en el mundo, en la Organización Económica Mundial que hay hoy, no hay inflaciones de más de un dígito casi en ninguna parte del mundo, con excepción de Venezuela y otros países que controlan esa inflación a través de otro tipo de aumentos de ingresos, etc. O sea que aquí combatir la inflación ya dejó de ser un problema en la economía. No hay un solo país en el mundo que la Constitución sigue teniendo como objetivo de la política económica combatir la inflación, se llama Colombia. El resto, o sea que no es cierto que la inflación de un dígito sea una hazaña en la política económica. El tercer elemento que quiero señalar es el que tiene que ver en términos de números macroeconómicos con la inversión extranjera. Tampoco es cierto que Colombia esté siendo un objeto muy importante de la inversión extranjera. Cuando usted mira, Pedro, los números de la inversión extranjera que entra a Colombia y los que sale, resulta que hoy en Colombia sale más capital del que entra. Hace 10 años, por cada $3.60 que entraban a Colombia, salía uno. Hoy, por cada $0.93, o sea, 93 centavos de dólar que entran a Colombia, sale $1. O sea que la curva cambió de dirección. Ya salen más dólares de Colombia de los que entran. Luego, números económicos, macroeconómicos positivos no son ciertos. Yo quiero comentar, para rematar este punto, una nota. Hace poco vino una gente de CNN en inglés a hacerme una entrevista sobre el tema del Plan Colombia. Y la verdad es que cuando yo expliqué y comenté que en Colombia 1 de cada 2 colombianos es pobre, el 60% del empleo es informal, y tenemos el más alto índice de desempleo de América del Sur y el segundo de América Latina, después de República Dominicana, los tipos se quedaron absolutamente fríos. Entonces, no es cierto, me da pena contrariar, pero no es cierto que en Colombia los números macroeconómicos sean positivos. Requiere un análisis mucho más detallado. En ese libro que yo escribí con grandes inversionistas, eso está supremamente detallado, y yo remitiría a los oyentes a estudiar el tema a profundidad. En segundo término, yo quiero señalar que el obstáculo principal, y en eso coincido con Pedro, de que no se haya firmado el Tratado de Libre Comercio no son los derechos humanos. El obstáculo principal para que no se haya firmado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es la gran inconformidad que la base social, las clases medias y las clases trabajadoras norteamericanas han venido sufriendo también ellas mismas por el libre comercio. Recordemos que en Estados Unidos, fruto del libre comercio y la globalización, han salido de Estados Unidos 4 millones de empleos fijos, y hay 20 millones de personas que trabajan bajo la modalidad de que se llama justo a tiempo, que son personas que las llaman para estar a las 10 de la mañana en McDonald's fritando hamburguesas, a las 12 del día limpiando vidrios en Walmart, y por la tarde vendiendo en una tienda de menudeo en Marshall o algo, trabajando por horas. El mundo laboral norteamericano es un infierno, lo ha definido así algunos tratadistas, y ese es el obstáculo principal, y es la impopularidad. La última encuesta norteamericana sobre tratados de libre comercio mostró que por lo menos el 53% de la población norteamericana está contra el libre comercio. Y en tercer lugar, señalar que esto es tan cierto que hasta el Tratado de Corea del Sur fue detenido por la lucha y por la inconformidad de los trabajadores de la industria automotriz frente a Hyundai. Ahora, frente al tema de Human Rights Watch, yo lo ligaría con algo que introdujo Raúl Benítez, que es lo que tiene que ver con la visita de Angelino Garzón en los Estados Unidos. Pero si es que Angelino ya había ido como gobernador del Valle a apoyar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, a decir que los derechos humanos estaban bien. Entonces, en esa época dijo una mentira, pero ahora sí está diciendo verdades. ¿O cuándo está diciendo verdades y cuándo está diciendo mentiras? Esto no puede la opinión estar recibiendo sin beneficio de inventario estas mismas hazañas que después fue a hacer el mismo oficio el doctor Angelino Garzón o el señor Angelino Garzón en Ginebra, entre organizaciones como la OIT, y después volvió a Canadá, ya siendo representante de Colombia en Ginebra, fue hasta Canadá a decir que en Colombia todo iba divinamente, de tal forma que es equivocado pensar, en primer lugar, que la situación de derechos humanos en Colombia esté bien, en eso coincido plenamente con todo lo que han dicho acá, pero en segundo lugar es totalmente equivocado pensar que lo que Angelino Garzón decía hace un año, hoy también es cierto. Hace un año mintió y hoy sigue mintiendo. Esa es la realidad en razones de derechos humanos. Voy a poner un caso que me parece lamentable que no se esté mencionando. No sé si el informe de Human Rights Watch lo menciona, pero creo que hay que enfatizar en él. En Colombia hay 1.200 investigaciones por falsos positivos, o llamados falsos positivos, que son crímenes de agentes de la fuerza pública sobre población civil, crímenes a mansalva. Eso fue lo que pasó. No hay hasta ahora
ni una sola sentencia en pie por eso, en firme por eso, no la hay. 100% de impunidad. No, además, bueno, y estamos viendo que los acusados de falsos positivos hacían orgías en los cuarteles militares de Tolemaida. Y viajaban en aviones comerciales. Eso es lo que en noticias uno muestran un capitán que ya estaba condenado por 30 años por un falso positivo, viajando Valledupar, Bogotá, sin ningún tipo de custodia. Entonces yo termino con esto. Entonces aquí en Colombia, independiente del TLC o no TLC, en Colombia, aquí hay una deuda del país con derechos humanos. Hay un examen que no se ha pasado. Hace una asignatura pendiente y esa asignatura sigue pendiente en materia de derechos humanos. Y quiero terminar con Andrés Felipe Arias. No nos olvidemos, Tarcisio, Nelson, Pedro y Raúl, que Andrés Felipe Arias fue la persona que en el Congreso de la República, en un debate que yo tuve con él como experto sobre el tema frente a todo el Congreso de Colombia, Andrés Felipe Arias decía que hay que firmar el Tratado de Libre Comercio para que Colombia pudiera exportar uchuva y traer trigo. Estamos hablando de un personaje de unas dimensiones que realmente uno no sabe si se trata de un perverso o de un ignorante, o de una combinación explosiva de esos dos defectos que son enormes en una persona. De tal manera que yo creo que el hecho de que Andrés Felipe Arias hable bien del TLC es precisamente un argumento para estar en contra de él, por todo lo que él ha hecho contra el agro colombiano y la nación. Yo termino ahí porque vamos a tocar seguramente ustedes un tema con Tarcisio, y entonces agradezco pues su invitación sobre este punto. Vamos a esta breve pausa.